Hola chicos, buen día para todos. Les doy la bienvenida a este video en el que vamos a estudiar el tema de la gobernanza virtual, del que ya hablábamos en clase, acerca de la importancia de la veracidad de la información que ustedes consumen y consultan en todo momento, ya sea en internet, en libros, en revistas y periódicos, con el objetivo, con la finalidad de que ustedes aprendan a discernir qué información es la que les interesa, qué información es la que ustedes están buscando y qué información es la que a ustedes les va a servir para su trabajo o dependiendo del objetivo que ustedes persiguen. Los conceptos más importantes que vamos a ver hoy hacen referencia al resumen, fichas de resumen, cómo elaborarlas y nos da tips para hacerlas. Bien, primero vamos a hablar de qué es un resumen. Ustedes en diferentes ocasiones les ha tocado platicar o contar cómo les fue en sus vacaciones, les ha tocado platicarle a alguien más de qué trató alguna película y en ese momento ustedes sin darse cuenta están haciendo un resumen. ¿Por qué? Porque un resumen es un texto que concentra la información más relevante respecto a un tema obtenida de una o varias fuentes. Es decir, el resumen, ustedes para poder hacer un resumen tienen que leer diversos artículos, ya sea en internet, en un periódico, en un libro, para poder después hacer un resumen. ¿Cuál es la mejor manera de elaborar un resumen? Bueno, existen las fichas de resumen. Esta es una tarjeta, no tiene un tamaño definido, pero la mayoría de las veces es la mitad de una hoja. En esta tarjeta u hoja se registra el resumen, es decir, se anota la información indispensable para comprender el asunto. ¿Por qué? Porque ustedes a veces sacan varios artículos y dicen, bueno, ¿de cuál? Y se dan cuenta que algunos contienen una información y algunos contienen otra. Sin embargo, las dos o las tres fuentes les ayudaría a ustedes para dar su resumen. ¿Qué es lo que hacen? Sacas de cada fuente lo que a ti te sirve y lo anotas en una ficha de resumen. Más adelante vamos a dar indicaciones de cómo se elabora una ficha de resumen. Para poder elaborar un resumen o unas fichas de resumen es importante que ustedes conozcan conceptos como el de información complementaria y el de información contradictoria. Primero vamos a ver qué es la información complementaria. Bueno, por el nombre ustedes se pueden dar una idea. Dice complementa, que quiere decir que si ustedes ya tienen sus 3 o 4 fuentes de las que van a sacar la información, de esas fuentes ustedes van a complementar la idea principal. Es decir, no quiere decir que una sea mejor que la otra, no, sino que una nos ayuda a respaldar o bien nos ayuda a dar una mejor explicación de lo que ya habíamos leído o de lo que queremos exponer. Por ejemplo, aquí tenemos dos fuentes y tenemos 2 ejemplos de información. Las dos hablan del mismo tema, pero bien, si se fijan, una es más nueva que la otra, entonces a veces también eso influye. ¿Por qué? Porque se ve de una perspectiva diferente, aunque hablen del mismo tema. Entonces, la información complementaria es esa. Son informaciones que son del mismo tema que nos ayudan a complementarla para que nuestro texto o nuestro resumen quede más completo. Y por otro lado tenemos la información contradictoria. Igual, como su nombre lo indica, es la información opuesta. ¿Qué quiere decir? A veces cuando encontramos información opuesta en cualquier fuente, ya sea en internet o en algún libro, decimos, bueno, ¿y cuál es la verdadera? ¿O cuál está bien? ¿O cuál está mal? No, yo creo que esta. No quiere decir que una esté bien o que la otra esté mal. A veces las dos fuentes están correctas. ¿Por qué? Porque depende del objetivo que haya tenido el autor a la hora de redactar o a la hora de investigar. ¿Ok? No quiere decir, por ejemplo, en la primera aquí habla de National Geographic y uno diría, bueno, es una fuente confiable y dice, existen varios gases responsables del calentamiento global y los humanos los emiten en una variedad de formas. La mayoría proviene de la combustión de combustibles fósiles de coches. Y la otra dice, no existe absolutamente ninguna prueba de que el calentamiento global sea causado por el crecimiento de los gases de efecto invernadero o las actividades humanas. O sea, aquí dice que sí y acá dice que no. Sin embargo, las dos fuentes son confiables. Entonces, probablemente una fuente lo haya hecho con un objetivo y la otra haya hecho otro tipo de estudio. En todos los textos que nosotros consultamos, que leemos, incluso en nuestros propios resúmenes, existen diferentes tipos de ideas. Las ideas principales, las ideas secundarias y la idea global.
¿Qué son las ideas principales? Bueno, estas no se pueden eliminar, son indispensables para transmitir el sentido del texto, funcionan de manera autónoma, o sea, no dependen de otras. Y las secundarias o complementarias también fungen como apoyo de las principales, porque amplían la información con ejemplos o explicaciones. Las dos nos pueden ayudar para hacer un muy buen resumen. Y la idea global o general del texto se identifica porque trata en todo el desarrollo y sin su presencia, las ideas no se relacionarían entre sí y no tendrían ninguna orientación temática. Entonces ustedes tienen que diferenciar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Un buen tip es ver que las ideas secundarias es cuando nosotros ya encontramos una explicación o un ejemplo. Y bueno, estas ideas nos van a dar la introducción al tema, y aunque aquí no termina dicha esfera, dicho estudio, en los próximos días les voy a estar subiendo más videos, esto con la finalidad de no atiborrarlos de información y de que poco a poco vayan digiriendo cada concepto.